Filipo establece un tratado de paz conocido como la Liga de Corinto, mediante el cual reúne a todas las ciudades griegas bajo su dominio para garantizar su lealtad. Posteriormente, este tratado se convierte en una alianza militar cuya finalidad es la de realizar una invasión a gran escala en contra del imperio persa para vengarse por la profanación que los santuarios sagrados sufrieron durante las guerras médicas, así como para recuperar las ciudades arrebatadas en el Asia Menor. En los momentos en los que se organizaba la invasión, Filipo es asesinado por uno de sus guardias reales, y el trono pasa a manos de su hijo Alejandro III, cuando tan solo contaba con 20 años de edad. Este adopta el título de Alejandro Magno y dedica los primeros años de su reinado en someter a las ciudades que intentaban sublevarse. Posteriormente reanuda los proyectos de su padre y reúne un gran ejército con soldados griegos y macedonios que se lanzan a la conquista del imperio persa. Partiendo de la ciudad de Pela, en Macedonia, cruza el Helesponto y llega a Troya, en donde realiza un pequeño homenaje en la tumba del héroe Aquiles. Se adentra en la península de Anatolia, en el Asia Menor, y se enfrenta por vez primera al ejército persa en la batalla del río Gránico, en el año 334 a.C., consiguiendo una contundente victoria. Con ello libera las ciudades de Pérgamo, Sardes, Éfeso, Mileto y Halicarnaso. Se dirige a la ciudad de Gordión, en donde desata el mítico nudo gordiano, hecho que según la profecía le otorga potestad sobre todo el continente asiático. Marcha hacia el sur, hacia la región de Cilicia, en donde vuelve a enfrentar y a derrotar al ejército persa en la batalla de Isos durante el año 333 a.C. Provoca la huida de su rey Darío III y toma como prisioneras a su esposa, a su madre y a sus hijas, con una de las cuales contrae matrimonio. Continúa descendiendo por las costas de Fenicia, sometiendo las ciudades de Biblos, Sidón, Tiro, Judea y Gaza. Hacia el 332 a.C. llega a Egipto y lo libera del yugo persa, obteniendo por ello honores de libertador. Allí funda la ciudad de Alejandría, que en adelante se convertirá en la capital de la cultura y el conocimiento de la región, gracias a su museo y a su biblioteca, y en donde se erigirá algunos años más adelante el famoso Faro de Alejandría, otra de las maravillas del mundo antiguo. Viaja a la ciudad de Menfis, en donde recibe el título de faraón, y posteriormente se autoproclama como hijo del dios Zeus Amón en el oráculo de Siwa. Regresa hacia el norte al enterarse de que el rey Darío ha reorganizado a su ejército 5 veces más numeroso que el suyo, y lo enfrenta en la llamada Batalla de Gaugamela, consiguiendo una nueva victoria de la que no podrá recuperarse nunca el imperio persa. Tras esto se apodera de Babilonia, Seleucia y Susa, y derrota la última resistencia aqueménida en la batalla de las puertas persas en el año 330 a.C., con lo que tiene acceso pleno a la ciudad de Persépolis, capital política y ceremonial aqueménida, la cual es incendiada y semidestruida. El rey Darío escapa de nuevo, y Alejandro le persigue hasta la ciudad de Ecbatana, en donde se entera que éste ha sido asesinado por el sátrapa Pesos, quien se apodera del trono y cambia su nombre por el de Artajerjes V. Alejandro persigue entonces a Artajerjes por los márgenes del mar Caspio y las regiones centrales de Asia, fundando en el camino numerosas ciudades que llevan su nombre de prefijo, tales como Alejandrópolis, Alejandría de Aria, Alejandría Proftasia y Alejandría de Aracosia. Llega hasta la región de Bactriana, en donde sus generales apresan y ejecutan a Artajerjes. Allí establece una relación de amistad con el rey de la región, contrayendo matrimonio con su hija Roxana durante la primavera del año 327 a.C. A partir de allí, centra su atención en los reinos que se extienden por el norte de la India. En el 326 a.C. toma la imponente fortaleza de Ahornos, de la cual se decía que ni el mismo Hércules había podido capturar. Continúa explorando la geografía y estableciendo ciudades a su nombre, tales como la Alejandría Margiana, la Alejandría Escate, la Alejandría Oxus y la Alejandría del Cáucaso. Posteriormente cruza el río Indo y entra en contacto con el rey Ambi de Táxila, quien le ofrece regalos y establece una alianza con él
acompañándolo en su siguiente expedición hacia el sur. Atraviesa las montañas del Hindú Kush y se enfrenta en la batalla del río Hidaspes al poderoso rey Poros, a quien derrota y con quien también establece una nueva alianza. Esta sería en realidad su última gran batalla, pues al llegar a la ciudad de Sangala, sus tropas se amotinan para no continuar peleando. Decide regresar a Persépolis, tomando un camino nuevo por el sur, aprovechando para establecer nuevos asentamientos como la Alejandría del Indo. Permanece poco tiempo en Persépolis y marcha rumbo a Babilonia, en donde enferma y muere por causas aún desconocidas, el día 10 de junio del año 323 a.C., poco antes de cumplir los 33 años de edad. A su muerte, su imperio comprendía una extensión de más de 5 millones de kilómetros cuadrados, repartidos en 3 continentes diferentes, abarcando desde Grecia y Macedonia en Europa, hasta el Valle del Indo en Asia, y pasando por Libia y Egipto en el norte de África. Con este acontecimiento concluye el periodo macedonio y se transita al helenístico, en donde los generales de Alejandro, conocidos como diádocos, dividen el imperio en reinos y establecen dinastías para gobernarlos. Antípatro es nombrado regente supremo y conserva el poder en los territorios de Grecia y Macedonia. Ptolomeo instituye la dinastía tolemaica o lágida para gobernar Egipto, Libia y Palestina. Lisímaco ejerce su poder sobre la región de Tracia. Antígono funda la dinastía antigónida para gobernar la zona del Asia Menor hasta los límites con Asiria, y Seleuco establece la dinastía Seleucida para controlar el resto del territorio, incluyendo Mesopotamia y Persia. Durante los siguientes 40 años se presentan numerosas guerras y alianzas entre los diádocos y sus descendientes, los epígonos, por hacerse con el poder y el dominio de los territorios. Esto modifica constantemente la delimitación de las fronteras e impide que se alcance el ideal de reunir a todos los pueblos bajo una misma cultura e ideología. No obstante, la interacción entre los diferentes pueblos que componían el imperio alejandrino ocasionan que la cultura griega se difunda y asimile a lo largo y ancho de ellos, trascendiendo sus expresiones artísticas, su lengua, su religión y sus modelos políticos. Aparecen escultores como Alejandro de Antioquía, Epígono de Pérgamo, Apolonio y Polidoro, quienes abandonan la idealización de los personajes y apuntan hacia el realismo y la perfección de los mismos. En conjunto con otros maestros de la época, generan obras como la Venus de Milo, la Victoria alada de Samotracia, la Tique de Antioquía, Laoconte y sus hijos, y el toro Farnesio, que en palabras de Plinio el Viejo, se talló magistralmente sobre un solo bloque de mármol por los escultores Apolonio de Trales y su hermano Taurisco. Aunque sin lugar a dudas, la obra más emblemática y majestuosa de la época fue el Coloso de Rodas, otra de las consideradas maravillas del mundo antiguo, la cual fue elaborada en bronce por el escultor Cares de Lindos hacia el año 280 a.C. para celebrar la victoria del ejército rodio sobre el nuevo rey macedonio Demetrio Poliorcetes. Destaca también la maestría lograda en la confección de estatuillas de terracota y bronce de estilo realista, que representan por igual animales domésticos que deidades interactuando con humanos, los cuales se retratan con las vestimentas típicas de la región. Estos incluyen artículos como bustos, ritones, lámparas y soportes. La cerámica entra en una fase de diversificación de estilos que comienza a diluir los propios, como el de las figuras rojas sobre fondo negro. Esta se sustituye por las formas con relieve, adicionadas con elementos y adornos que le ofrecen un aspecto de 3 dimensiones. Pinturas figurativas policromadas con mayor variedad de colores sobre fondos negros, así como una muy especial proveniente de la región de Sicilia, en la Magna Grecia, caracterizada por la aplicación de pintura policromada sobre fondos rosas o naranjas de tonalidad pastel, con un repertorio de personajes muy limitado que se enfoca mayoritariamente a escenas relacionadas con las bodas. El trabajo en vidrio y piedras de cristal alcanza su momento cumbre, con la elaboración de vistosos camafeos con retratos de personajes ilustres engarzados en anillos de oro, figuras grabadas en diminutos óvalos de piedras semipreciosas como la cornalina de Calcedonia, el jaspe, el ónix y la ágata,
Recipientes como jarrones, copas, vasos, platos y cuencos, tanto de vidrio opaco como de vidrio incrustado con hilos de colores, y recipientes como jarrillas y frascos vistosamente decorados con formas multicolores, utilizados para el resguardo de sustancias cosméticas, ungüentos medicinales y perfumes. Sobresale también la fabricación de mosaicos confeccionados en base a diminutos fragmentos de piedra cerámica o vidrio de diferentes formas y colores, en sustitución de las cada vez más escasas pinturas convencionales. Predominan en ellos las escenas de los usos y costumbres cotidianos, los animales domésticos y los paisajes, pero también aquellas de origen mitológico y divino. Uno de los más importantes es el mosaico del Nilo de Palestrina, el cual representa al río Nilo en su curso desde Etiopía hasta el mar Mediterráneo, incluyendo la flora y fauna del lugar, escenas de navegación pluvial, de pesca, de caza y de pastoreo de animales domésticos, expresiones artísticas como la arquitectura, la pintura y las funciones de teatro, reuniones de funcionarios griegos tolemaicos y recepciones de comitivas diplomáticas extranjeras. La orfebrería alcanza su máximo esplendor aprovechando las nuevas rutas comerciales y los materiales obtenidos tanto de los pueblos circunvecinos como de la herencia minoica y micénica, produciendo lujosas piezas magistralmente talladas, repujadas y laminadas en oro, en la que se incluyen temas como los dioses, las plantas y los animales, así como figuras y escenas de la vida cotidiana. La filosofía continúa desarrollándose en base a doctrinas heredadas del período clásico, tales como el platonismo, procedente de la Academia Platónica, el cual pretendía alcanzar el conocimiento a través del estudio del alma y de la esencia ideal de las cosas desde su percepción universal y no a través de los sentidos. Entre sus exponentes más importantes se encuentran Crates de Triasio, Clitómaco y Filón de Larisa. La escuela peripatética, proveniente del liceo aristotélico, se enfocaba en la obtención de la felicidad y el conocimiento por medio de la observación y la experiencia, apoyándose en la lógica y el razonamiento empírico. Por esta razón se encaminaron más hacia la ciencia que hacia la filosofía personajes como Teofrasto, Estratón de Lámsaco y Andrónico de Rodas. Junto con estas escuelas aparecieron también otras que se oponían a sus preceptos e intentaban en todo momento alcanzar la felicidad y el bienestar individual a través de la ética, el conocimiento de los elementos naturales y el autocontrol. Entre ellas se encuentran el epicureísmo, basado en los postulados derivados del atomismo de Demócrito y en el hedonismo racional, al considerar que el universo estaba constituido por partículas indivisibles y que la finalidad única de la vida era alcanzar el placer y la felicidad de los hombres. Sus representantes más importantes son su fundador Epicuro, Zenón de Sidón y Diógenes de Onanda. El cinismo, que reinterpreta la filosofía socrática, considerando que la forma de vida de la civilización humana era un mal y que el verdadero bien consistía en obtener la felicidad y la autonomía mediante el dominio de los elementos de la naturaleza. De allí que despreciaran la riqueza y cualquier forma de preocupación material, personajes como Antístenes, Diógenes de Sinope y Crates de Tebas. El escepticismo, que se dividía en el escepticismo académico y el pirronismo, en los cuales predominaba la duda ante la evidencia. Sus representantes como Enesidemo, Pirrón de Elis y Sexto Empírico afirmaban que la verdad era inexistente y que en caso de existir era imposible de ser comprendida por el ser humano. Y el estoicismo, que partía de la idea de que la razón de todas las cosas se encontraba en la naturaleza, de donde se obtenía una ley de causa y efecto que explicaba la estructura racional del universo. Sus representantes Zenón de Sitio, Crisipo de Solos y Cleantes de Aso consideraban que era posible alcanzar la felicidad y el conocimiento por medio de la tolerancia y el dominio de las pasiones, olvidándose de las comodidades, los bienes materiales y la fortuna. También se puede mencionar a la escuela megárica, fundada por Euclides de Mégara y continuada después por filósofos como Alexio de Elea. Se enfocaba en encontrar el bien y la verdad mediante planteamientos éticos que debían resolverse a través de la dialéctica.
Las letras se enriquecieron con la aparición de poetas y escritores que utilizaron diferentes dialectos tradicionales para desarrollar su género. Entre sus máximos representantes se pueden citar al lírico Calímaco, a los épicos Apolonio de Rodas y Arato de Solos, al poeta pastoril Teócrito, al trágico Licofrón de Calcis y a los comediógrafos Alexis de Turios y Menandro. Los historiadores se encargaron de narrar con soltura los sucesos acontecidos tanto en Oriente como en Occidente, denotando un gran interés hacia todo lo relacionado con la expansión de la cultura romana, que pronto terminaría por conquistar Grecia. De entre los más importantes destacan Timeo de Tauromenio, Diodoro de Siracusa, Jerónimo de Cardia, Posidonio y Polibio, quien nació en la ciudad de Megalópolis, en Grecia, pero que desarrolló la mayor parte de su obra en territorio romano. La ciencia alcanzó su momento de mayor esplendor al especializarse en sus distintas disciplinas. La ciudad de Alejandría se convirtió en el punto neuronal del desarrollo científico e intelectual gracias al papel que desempeñaron tanto su museo como su famosa biblioteca, que según los expertos contaba con más de 500,000 de libros en papiro de todas las temáticas. Se conocen eruditos como Teofrasto, filósofo y botánico que elaboró tratados como Historia de las plantas y sobre la vida de las plantas, los cuales se tratan de una de las primeras descripciones de la vida vegetal de la antigüedad. Hiparco de Nicea, astrónomo, geógrafo y matemático, que concibió el primer catálogo de las estrellas de la historia, descubrió la precesión de los equinoccios, distinguió entre el año siderio y el trópico, y realizó las mediciones más precisas sobre la distancia entre la Tierra y la Luna. Eratóstenes, también matemático, geógrafo y astrónomo, que realizó los primeros cálculos sobre la circunferencia de la Tierra y la inclinación de sus ejes, además de desarrollar una completa terminología sobre geografía que aún en la actualidad es utilizada. Arquímedes, matemático, ingeniero, físico y astrónomo, que estableció los fundamentos de la estática y la hidrostática, explicó el funcionamiento de la palanca, calculó el área bajo el arco de la parábola y ofreció una aproximación precisa sobre el número pi. Euclides de Alejandría, importante matemático y geómetra que fundó la Escuela de Matemáticas de Alejandría y escribió trabajos como Los Elementos, en donde deduce las propiedades de los objetos geométricos y de los números naturales a partir de un pequeño grupo de axiomas. Y Aristarco de Samos, astrónomo y matemático que postuló el primer modelo heliocéntrico de la historia, el cual fue retomado 18 siglos más adelante por Nicolás Copérnico para formular su teoría heliocéntrica del universo. También calculó el tamaño del Sol y de la Luna, así como las distancias que los separan de la Tierra. Pese al esplendor artístico y cultural alcanzado durante este periodo, se presenta un notorio desgaste de las estructuras económicas y sociopolíticas en prácticamente todas las regiones controladas por las dinastías. Este hecho es aprovechado por la civilización romana, que se lanza a la conquista de los remanentes del Imperio alejandrino a través de sucesivas campañas militares. Hacia el año 168 a.C., derrotan y dividen a Macedonia en 4 provincias que quedan bajo su tutela. Para el 166 atacan la isla de Rodas y bloquean su economía, obteniendo acceso directo hacia la península de Anatolia. Entre el 147 y el 146 a.C., destruyen Corinto y someten a toda Grecia. A partir del 129 comienzan su expansión por todos los territorios del Asia Central hasta llegar al Mar Caspio y el Golfo Pérsico. Durante el 92 a.C. ocupan la región de Tracia y finalmente, el 2 de septiembre del año 31 a.C., el emperador César Augusto se apodera de Egipto, por entonces gobernado por Marco Antonio y Cleopatra, al derrotarlos en la famosa batalla de Actium, marcando con ello el fin definitivo del helenismo y de la historia de la Grecia antigua.